Antes de escuchar mi historia, quiero que cierres los ojos por un momento e imagines cómo sería que la persona en quien más confías, esa que duerme a tu lado, la que conoce tus secretos, tus miedos y tus sueños, sea la misma que marque el número que acabará con tu vida entera. Eso me pasó a mí, y lo que estás por escuchar no es una película ni una ficción, es mi verdad, desnuda y dolorosa. Una verdad que todavía me quema por dentro. Si decides seguir, recuerda que cada palabra nace de cicatrices que aún sangran. Ahora, escucha. Los golpes en la puerta llegaron como una descarga eléctrica a través de mis huesos. 3 golpes secos, firmes, a las 5:30 de la mañana. Apenas el eco se desvaneció, escuché el grito que me heló la sangre. Inmigración, abra ya mismo. Sentí que el aire desaparecía de la habitación, que el techo se desplomaba sobre mi cabeza. Me quedé quieto, con el corazón desbocado y las manos temblando, preguntándome cómo habían llegado a mí después de tantos años de vivir en silencio. Caminé hasta la puerta, como si cada paso fuera el último. Cuando la abrí, el destello de las linternas me cegó. 3 agentes con chalecos negros y las letras amarillas de ICE me apuntaban con la mirada fría. Uno de ellos gritó, «¡Manos arriba!». Obedecí sin hablar. En cuestión de segundos me torcieron los brazos y sentí el metal frío de las esposas cerrándose alrededor de mis muñecas. Ese sonido, el clic metálico, quedó grabado en mi memoria como el inicio de mi fin. Mientras me sacaban del apartamento, lo comprendí todo. No había sido casualidad. No había sido un operativo cualquiera. Alguien les había dado mi dirección exacta, y en mi mente apareció de inmediato el rostro de mi esposa. El día anterior la había visto hablando por teléfono en la cocina, en voz baja, con frases cortas y un tono que no reconocí. Cuando me acerqué, cambió la voz y fingió que hablaba con una amiga. No quise sospechar, no quise imaginar lo peor, pero ahora, con las esposas cortándome la piel, entendí que había sido ella, la mujer con la que compartí cama, sueños y años de sacrificio, había marcado el número que me condenaba. Llevaba 15 años en este país. 15 años de levantar paredes, de pintar techos, de cargar materiales hasta que la espalda me crujía. 15 años de enviar remesas cada semana, de privarme de todo para que ella y mis hijos tuvieran comida, escuela, ropa nueva. Yo me partía el alma bajo el sol ardiente de Houston o en el frío helado de Nueva Jersey, y cada dólar ganado lo mandaba con la ilusión de que mi familia estuviera bien. Mi esposa me decía, aguanta un poco más, pronto vamos a estar juntos y todo habrá valido la pena. Yo me lo creía, porque quería creer, pero la verdad se había cocinado lentamente, como un veneno en silencio. Mientras yo trabajaba jornadas dobles, ella se acostumbraba a un dinero que llegaba puntual cada semana, como si fuera una obligación eterna. Cuando alguna vez no pude mandar lo suficiente, porque un cheque me llegó incompleto o porque me enfermé y no trabajé, su voz se volvía fría al teléfono. ¿Eso es todo? ¿Cómo quieres que alcance? Yo tragaba la culpa, me esforzaba más, me partía las manos para mandar lo que pedía. Nunca imaginé que ese mismo descontento se transformaría un día en traición. Esa madrugada, mientras me empujaban por las escaleras, los vecinos abrían puertas y ventanas. Algunos susurraban, otros me miraban con indiferencia, otros con lástima. Yo bajaba con la cabeza agachada, esposado, sintiendo una vergüenza insoportable. No era solo la humillación pública, era la certeza de que mi propia esposa había abierto la puerta invisible que me llevó hasta ese momento. Cuando me subieron a la camioneta blanca, el olor a desinfectante y sudor me revolvió el estómago. Había otros hombres allí, esposados como yo, con los ojos perdidos en el vacío. Nadie hablaba. Yo me quedé mirando las ventanas cubiertas de rejas, y el desfile cruel de recuerdos comenzó. Las esquinas donde esperé a que me recogieran para trabajar, las gasolineras donde cargué las camionetas, los mercados latinos donde compraba tortillas los domingos. Todo pasaba como una película,
como si me mostraran el entierro de mis propios años en este país. El metal de las esposas me cortaba la piel, pero lo que realmente dolía era el pensamiento clavado en mi mente. Fue ella, la mujer a la que le di todo, la madre de mis hijos, la que debía protegerme y sostenerme en mis momentos de miedo. Fue ella quien me entregó, y lo hizo con precisión, con calma, dando la dirección exacta donde podían encontrarme. Esa traición no tenía justificación, no había bono, no había recompensa legal, había solo silencio y una llamada. Tal vez lo hizo por cansancio, tal vez por resentimiento, tal vez porque creyó que así se libraba de una carga. Nunca lo sabría del todo. Lo único cierto era que mi vida se derrumbaba en ese instante y que la daga que me atravesaba el corazón no venía de un extraño, sino de la persona que un día juró estar a mi lado. Cuando pienso en mis primeros años en este país, me duele reconocer cuán ingenuo era. Llegué en 2008 con una mochila desgastada, 2 mudas de ropa y apenas $300 escondidos en los calcetines. Cruzar la frontera fue como saltar a un abismo sin saber si había suelo al otro lado. Me juré que serían solo unos años, lo suficiente para juntar dinero y regresar a México con algo digno para mi familia. Pero esos años se convirtieron en 15, y al final lo único que tenía eran manos destruidas, una espalda encorvada y un corazón marcado por la traición. Al inicio, todo era sobrevivir. Dormía en un cuarto diminuto compartido con otros 4 hombres, un colchón en el suelo, cucarachas en las paredes y una ventana rota que dejaba entrar el frío. No me importaba, porque cada día salía con la esperanza de encontrar trabajo en la esquina donde los contratistas recogían jornaleros. Allí, de pie bajo el sol o temblando en el invierno, esperaba a que alguien bajara la ventana de su camioneta y dijera: «Necesito 2 para cargar materiales». Casi siempre me escogían porque no decía que no a nada. Cargar, cavar, limpiar, pintar, todo lo hacía con tal de juntar unos billetes. La primera vez que mandé dinero a México fue un momento que nunca olvidaré. Había trabajado 3 semanas seguidas, sin descanso, en una obra donde levantamos muros de ladrillo bajo un calor que hacía sangrar la piel. Gané $1,200. Después de pagar renta y comida, junté 800 para mi esposa. Cuando le hablé por teléfono y le dije que ya podía recogerlo en Western Union, lloró. Con esto los niños van a tener uniformes y útiles para la escuela. Esa frase me llenó de orgullo, como si el sacrificio valiera la pena. Y así empezó mi rutina: trabajar de sol a sol, comer lo más barato, dormir en condiciones miserables, todo para mandar dinero. Mi esposa me llamaba cada semana, emocionada. Compré ropa nueva para los niños, pagué la deuda de la luz, pude arreglar el techo de la casa. Yo escuchaba y sonreía, convencido de que estaba construyendo algo. Pero con el tiempo, la emoción de su voz cambió. Ya no eran agradecimientos, sino exigencias disfrazadas. Los niños necesitan más cosas. La escuela pide cuotas. La comida está más cara. Yo me esforzaba al máximo. Mandaba 400, 500, hasta $700 cuando podía. Dormía apenas 5 horas. Aceptaba 2 trabajos a la vez. Mis manos se llenaban de callos y heridas, pero yo me repetía: vale la pena, es por ellos. Hubo un día en 2012 que nunca se me olvidará. Estaba pintando una casa de 2 pisos, subido en una escalera vieja. Me resbalé y caí de espaldas. El golpe me dejó sin aire. El dolor me atravesaba la columna. El jefe del proyecto me miró con fastidio. ¿Puedes seguir o llamo a otro? Me levanté como pude y respondí: puedo seguir. Esa noche llegué cojeando a mi cuarto, con el cuerpo ardiendo, pero en lugar de descansar, me senté a escribirle a mi esposa diciéndole que había mandado $500 más. Ella respondió con un escueto: ya los recogí. Ni una palabra de preocupación, ni un ¿cómo estás? Poco a poco, me fui dando cuenta de que lo que para mí era sacrificio, para ella se había convertido en rutina. Ya no veía mis envíos como actos de amor, sino como una obligación. Cuando una vez, en 2015, mandé solo 300 porque me habían pagado tarde, me respondió molesta: ¿cómo quieres que alcance con eso?
Aquí no entiendes lo difícil que es. Sentí una punzada en el pecho, pero me quedé callado. Me esforcé más. Acepté trabajos en los que me pagaban en efectivo, aunque fueran peligrosos. Cada vez que el cuerpo me pedía descansar, pensaba en sus reclamos y me levantaba de nuevo. Los años siguieron y la distancia se volvió costumbre. Yo trabajaba aquí. Ella vivía allá con los niños. Mis llamadas se llenaban de silencio. Ya no me preguntaba cómo estaba, solo cuánto iba a mandar. Y cuando yo intentaba contarle que estaba cansado, que había tenido un accidente, cambiaba de tema rápido. Mándame cuando puedas, pero no tardes. Esa indiferencia me dolía, pero me negaba a aceptarlo. Me decía a mí mismo que estaba exagerando, que era el estrés, que algún día regresaríamos a estar juntos y todo valdría la pena. No quería ver la verdad, que mientras yo me dejaba la vida en este país, ella se acostumbraba a recibir sin dar nada a cambio, que el amor se estaba convirtiendo en dependencia, y la dependencia en exigencia. En 2018, logré ahorrar lo suficiente para enviar $2,000 de golpe. Pensé que iba a alegrarse, que me iba a decir que era demasiado, que descansara un poco. En cambio, solo me dijo, con esto alcanzo a comprar un refrigerador nuevo. Ya era hora. Ese día, por primera vez, sentí que algo dentro de mí se rompía. Hoy, al recordar esos años, me doy cuenta de que la traición no nació de un día para otro. Se fue construyendo con cada llamada fría, con cada exigencia, con cada silencio. Yo la alimenté creyendo que el sacrificio bastaba para mantener vivo el amor. No supe ver que ella ya no me veía como esposo, sino como proveedor. Y cuando ese proveedor empezó a cansarse, decidió sustituirlo de la manera más brutal, dando mi dirección al ICE. Con el tiempo, la distancia no solo fue geográfica, también se convirtió en un abismo emocional. Cada llamada con mi esposa era más corta, más fría, más calculada. Yo empezaba con entusiasmo. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo te ha ido? Y ella respondía con monosílabos antes de ir directo al tema que le interesaba. ¿Cuánto vas a mandar esta semana? Al principio lo aceptaba, porque me convencía de que era normal, de que la necesidad era mucha. Pero dentro de mí, algo comenzaba a quebrarse. En 2016, durante las fiestas de Navidad, me quedé trabajando en un almacén para poder mandar un extra. Pasé la noche cargando cajas pesadas, mientras escuchaba villancicos en la radio de fondo. Cuando terminé, fui a la tienda, compré un regalo modesto para mis hijos y lo envié por correo. Les mandé también $700 en efectivo. Llamé para desearles feliz Navidad y me contestó mi esposa. Su voz era seca. ¿Llegó el dinero? Gracias. Los niños están dormidos. Quise insistir, hablar con ellos, escuchar sus voces, pero me dijo, mañana hablamos, están cansados. Nunca los escuché esa noche. Me quedé sentado en el cuarto, solo, con una cerveza barata en la mano y un árbol de Navidad improvisado con una rama seca en un balde. Entendí que yo era un invitado ausente en la vida de mi propia familia. Con los años, la manipulación se volvió más evidente. Ella aprendió a usar la culpa como arma. Si yo decía que estaba cansado o que no había podido trabajar por un resfriado, respondía con frases punzantes. Aquí no nos podemos dar el lujo de descansar. Si no mandas, ¿qué vamos a comer? Me hacía sentir que mi dolor no tenía valor, que mi esfuerzo nunca era suficiente. Y yo, como un burro cargando, seguía trabajando más, buscando horas extras, tomando turnos de noche. En 2017 comencé a notar algo más extraño. A veces, cuando llamaba, no contestaba. Después me devolvía la llamada con la excusa de que estaba ocupada. O se escuchaban voces de fondo que no podía reconocer. Le preguntaba quién estaba ahí, y respondía evasiva. Un vecino, un primo, no te preocupes. No insistía porque el miedo a perderla me hacía tragarme las dudas, pero cada silencio suyo era una grieta en mi corazón. Ese mismo año, cuando intenté hablarle de la posibilidad de traerla a Estados Unidos, me detuvo de golpe. No quiero. Aquí estoy bien. Tú sigue mandando dinero. Es mejor así. Esa frase me dejó helado. Yo había soñado durante años con reunirnos,
con caminar juntos por las calles de Houston, con cocinarle de nuevo, con ver a mis hijos crecer a mi lado. Pero ella me dijo que no, como si ya no hubiera espacio para mí en esa vida que sostenía a distancia. Lo que no supe entonces era que, poco a poco, ella estaba construyendo su propio mundo sin mí. Yo era el cajero automático que mantenía todo funcionando, pero no el hombre con quien compartirlo. Y cuando alguien se convierte solo en proveedor, deja de ser indispensable en lo humano. En 2019, un compañero del trabajo me advirtió algo que me heló la sangre. Ramírez, ten cuidado. A veces las mismas esposas se cansan de esperar y terminan buscándose otra vida. Y hay quienes, cuando ya no les sirves, hasta te entregan. Yo me reí nervioso, diciendo que eso nunca pasaría. Confiaba en ella. Confiaba porque no quería aceptar que todo lo que había construido podía derrumbarse. Sin embargo, las señales eran claras. Mi esposa cada vez pedía más dinero y daba menos explicaciones. Los niños, que antes me buscaban en las llamadas, ya casi no aparecían. Una vez escuché a mi hijo mayor murmurar, ¿para qué? Ni está aquí. Y mi esposa lo dejó pasar. No lo corrigió, no lo defendió. Sentí como si me borraran poco a poco de sus vidas. El punto de quiebre llegó en 2020, durante la pandemia. Yo me enfermé. Estuve con fiebre alta, aislado en un cuarto diminuto. No podía trabajar y apenas comía lo que me alcanzaba. Llamé a mi esposa para decirle que no podría mandar dinero ese mes. Su respuesta fue un silencio largo, seguido de un suspiro. Entonces, no sé qué vamos a hacer. Aquí las cuentas no esperan. No me preguntó cómo estaba. No me ofreció apoyo emocional. Nada. Solo pensaba en el dinero. Esa noche lloré como un niño, solo, con el cuerpo ardiendo de fiebre y la certeza de que mi sacrificio no tenía valor. Lo que nunca imaginé es que esa frialdad terminaría convirtiéndose en traición abierta. Mientras yo me partía el alma por sostenerlos, ella había decidido algo mucho más cruel, entregarme. Y no lo hizo en un arrebato, sino con calma, dando mi dirección exacta. Esa decisión no nació de un solo día, se fue gestando con cada exigencia, con cada silencio, con cada vez que dejó de verme como esposo y me vio solo como un proveedor. El momento exacto de la detención lo sigo reviviendo cada noche, como una película que se repite sin fin. El eco de los golpes en la puerta, las voces firmes ordenando abrir, el chasquido metálico de las esposas cerrándose en mis muñecas. Pero lo que más me atraviesa es la certeza de que no fue azar, que no fue una redada cualquiera, fue una traición premeditada, ejecutada con precisión quirúrgica, porque alguien dio mi dirección exacta, y ese alguien era mi esposa. Mientras me empujaban escaleras abajo, con la frente baja para evitar la mirada de los vecinos, una escena me golpeaba en la mente. La noche anterior, ella en la cocina, hablando por teléfono en voz baja, con frases cortas, nerviosas. Sí, aquí, mañana a primera hora, en el edificio amarillo. Cuando me acerqué, cambió de tono de inmediato, sonrió forzada y me dijo que hablaba con una amiga. Yo fingí creerle, porque la alternativa era insoportable. Pero ahora, con las manos encadenadas, entendía cada palabra. Había sido ella quien abrió la puerta invisible para que me vinieran a buscar. Al salir a la calle, el aire de la madrugada me golpeó con fuerza. El sol apenas comenzaba a asomar, y ya había varios curiosos mirando. Algunos susurraban, otros sacaban sus teléfonos. Sentí que mi dignidad se desmoronaba con cada mirada. Quise gritar que no era un criminal, que lo único que había hecho era trabajar, que no había robado ni hecho daño. Pero las esposas hablaban más fuerte que cualquier palabra. Para todos yo era solo otro ilegal casado al amanecer. La camioneta blanca de ICE esperaba con el motor encendido. Me subieron de un empujón. Adentro había otros hombres, esposados, con los ojos enrojecidos de tanto llorar o vacíos como pozos secos. Nadie decía nada. Solo se escuchaba el tintinear de las cadenas y el rugido del motor. Me senté en silencio, mirando por la ventana enrejada.
Las calles de mi barrio desfilaban una a una. La tienda latina donde compraba tortillas, la lavandería donde pasaba horas esperando con ropa húmeda, la esquina donde había soñado con ver jugar a mis hijos algún día. Todo me parecía una despedida cruel. El viaje fue largo y cada minuto se sentía eterno. Recordaba mis jornadas en las obras, el olor a cemento, el sol quemándome la piel. Recordaba las veces que regresaba al cuarto cansado, pero con orgullo de haber mandado dinero a mi familia. Ahora todo parecía inútil. 12, 15 años de sacrificio se habían borrado en un instante con una simple llamada. Y lo más desgarrador era que esa llamada había salido de la boca de la mujer, que juró estar conmigo, en lo bueno y en lo malo. Al llegar al centro de detención, nos hicieron bajar de uno en uno. Nos revisaron como si fuéramos mercancía sospechosa. Nos quitaron cinturones, cordones, hasta los calcetines. Me fotografiaron, me tomaron huellas digitales. El clic de la cámara sonaba como un martillo que sellaba mi desgracia. Nos entregaron uniformes naranjas que olían a cloro y encierro. Ese color me marcaba como algo que nunca fui, un criminal. La celda era fría, con paredes grises que devolvían cada suspiro como un eco triste. Había un banco de metal helado, literas duras y un aire pesado, cargado de miedo. Algunos hombres lloraban en silencio, otros caminaban de un lado a otro, murmurando oraciones. Yo me senté en una esquina, con las manos en el rostro, y la imagen de mi esposa seguía golpeándome. No podía dejar de pensar en su voz susurrando esa dirección. No podía dejar de imaginarla en la cocina, colgando el teléfono después de firmar mi condena. Esa noche, mientras intentaba dormir en la litera dura, los recuerdos me martillaban la mente. Recordaba nuestro matrimonio, los primeros años juntos, las promesas que nos hicimos, los hijos que tuvimos. Recordaba cómo le dije un día, voy a irme, solo por unos años, para que podamos levantar algo juntos. Y ella me respondió, te esperaré. Esa promesa, repetida tantas veces, había muerto la mañana en que abrió la boca para entregar mi dirección. Me preguntaba una y otra vez, ¿por qué lo hizo? ¿Fue cansancio? ¿Fue rabia? ¿Fue por otro hombre? ¿Fue simplemente porque ya no me necesitaba? No tenía respuestas. Solo tenía el peso insoportable de la traición. Porque una cosa es que te persiga la ley, que te atrape el sistema. Otra muy distinta es que sea la persona que compartió tu vida la que te entregue con sus propias manos. Lo más irónico era que esa madrugada yo me había despertado antes de los golpes, con la intención de preparar mi lonche para el trabajo. Tenía listo el pan, un termo de café barato y un par de tortillas con frijoles. Era mi rutina, mi vida entera resumida en esas pequeñas acciones. Pero el golpe en la puerta me arrancó de esa normalidad para arrastrarme a una pesadilla. Y todo porque alguien, la persona menos esperada, había marcado el número y dado la dirección exacta donde encontrarme. Esa fue la herida más profunda. No las esposas, no el uniforme naranja, no las miradas de los vecinos. Lo que me quebró fue saber que había sido ella, que la mujer a la que amé, a la que sostuve con cada dólar enviado, había decidido que yo ya no era parte de su vida, y que la manera de arrancarme de raíz fue entregándome como si yo fuera un paquete indeseado. La primera noche en el centro de detención fue un tormento que todavía siento en la piel. El uniforme naranja me pesaba como una marca de vergüenza. Las luces blancas nunca se apagaban, y el eco metálico de las puertas cerrándose me hacía saltar con cada golpe. El aire era denso, cargado de cloro barato y desesperanza. Intenté dormir en la litera de metal, pero el colchón delgado parecía burlarse de mi espalda ya rota por años de trabajo. Cerraba los ojos y, en lugar de descanso, aparecía siempre la misma imagen. Mi esposa, con el teléfono en la mano, murmurando mi dirección como si recitara una receta. El día siguiente no fue mejor. Nos sacaron temprano para el desayuno. Una bandeja de plástico con huevos fríos, pan duro y un jugo aguado. Lo tragué sin ganas, con la mente lejos. A mi lado, un hondureño rezaba en voz baja, mientras otro,
un salvadoreño, repetía que tenía 3 hijos que no sabía si volvería a ver. Cada historia era un espejo del mío, pero lo que me hacía diferente, lo que me hundía más, era que yo sabía con certeza que no me habían atrapado por azar ni por investigación. No, había sido mi propia esposa quien me entregó. Las llamadas eran limitadas, apenas unos minutos. Con el corazón en la garganta, marqué su número. Contestó con voz tensa. ¿Qué quieres? Me quedé en silencio unos segundos, sorprendido por la frialdad. Estoy detenido. Vinieron por mí. Ella no respondió de inmediato. Finalmente dijo, lo sé. Supe entonces, sin necesidad de más palabras, que había sido ella. Nadie más conocía mi dirección exacta. Nadie más sabía mis horarios. Nadie más podía haberles dado la información. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté con la voz quebrada. La línea quedó en silencio, y luego escuché un suspiro. No podía más. Esto no era vida. Tú, allá, y yo aquí. Yo también merezco vivir. Antes de que pudiera responder, colgó. Esa confesión, tan directa y fría, fue peor que las esposas en mis muñecas. Era la confirmación de lo que temía. Me había vendido no por necesidad, no por amenaza, sino porque estaba cansada de esperarme, porque para ella yo había dejado de ser un esposo y me había convertido en un estorbo. Esa certeza me partió el alma. Después de esa llamada pasé horas sentado en la litera, con la cabeza entre las manos. Los recuerdos me golpeaban sin piedad. Los años de sacrificio, los dólares sudados, las noches sin dormir, todo para sostenerla a ella y a mis hijos. ¿De qué había servido? ¿Qué valor tuvieron mis callos, mis huesos rotos, mi espalda encorvada? Para ella, nada. Todo se borró en el momento en que marcó ese número. En la celda, otros hombres se me acercaron. Uno, un guatemalteco de rostro endurecido por la vida, me dijo, «Fue tu familia, ¿verdad?» Lo miré sorprendido. «Sí, mi esposa». Él asintió con una tristeza antigua. A mí me pasó lo mismo. Mi hermano me entregó. Por una herencia. Sentí un escalofrío. No era el único. En esos muros fríos se acumulaban historias de traiciones familiares, de esposas, hermanos, primos que entregaban a los suyos por cansancio, por dinero, por rencor. Cada historia era una confirmación de que el enemigo a veces no está afuera, sino al lado de uno, compartiendo la mesa y la sangre. Con el paso de los días intenté marcar de nuevo, pero mi esposa ya no contestó. Solo Lucía, mi hija menor, tomó la llamada una tarde. Su voz era temblorosa. «Papá, lo siento mucho. Yo no sabía lo que mamá iba a hacer. Yo no estuve de acuerdo». Esa frase me devolvió un poco de aire. Al menos alguien de mi sangre entendía. Alguien seguía de mi lado. Me contó que en la casa había discusiones, que mi hijo mayor me culpaba por todo, que decía que yo había escogido ese camino y que ahora debía enfrentar las consecuencias. Escuchar eso me desgarró, pero lo acepté en silencio. Esa noche, acostado en la litera dura, comprendí algo que me dolió más que cualquier cadena. Había perdido a mi familia mucho antes de que me esposaran. Los años de distancia, de dinero enviado como sustituto del amor, habían creado un vacío imposible de llenar. Mi esposa ya no me veía como esposo, mis hijos ya no me veían como padre. Yo era solo una sombra lejana que mandaba billetes, y cuando esa sombra ya no le dio tranquilidad, decidió borrarla del mapa con una simple llamada. El centro de detención se convirtió en mi purgatorio. Cada día repetía la misma rutina. Cada noche me enfrentaba al mismo tormento. Pero dentro de todo ese dolor, había una verdad que se me clavaba en la mente. Aunque me deportaran, aunque me borraran de este país, lo que realmente me mataba era saber que la traición no vino del gobierno ni de un extraño, sino de la persona que un día juró amarme. El día de la audiencia llegó demasiado pronto, aunque cada hora en el centro de detención parecía eterna. Nos despertaron a las 4 de la madrugada con gritos en inglés, encendiendo las luces como si quisieran arrancarnos de los sueños a la fuerza. Nos pusieron las cadenas en los tobillos, las esposas en las muñecas y una correa que unía ambas. Caminábamos en fila, en silencio, solo con el sonido del metal golpeando en cada paso. Yo miraba el suelo,
pero en mi mente solo aparecía una y otra vez la voz de mi esposa diciendo, no podía más. Yo también merezco vivir. Esa frase me acompañaba como un eco maldito mientras nos subían al camión que nos llevaría a la corte. El trayecto fue frío, literal y emocional. Nadie hablaba. Algunos rezaban en voz baja, otros lloraban con la cabeza agachada. Yo no tenía fuerzas ni para llorar. Cerré los ojos y recordé mi primer día en este país. El calor sofocante en la obra, las manos llenas de ampollas, y pensé en lo absurdo de todo. Había aguantado tormentas, accidentes, hambre y humillaciones, pero lo que realmente me estaba destruyendo no eran las cadenas del gobierno, sino la traición en mi propia casa. La sala de la corte era amplia, con luces blancas demasiado intensas que lastimaban los ojos. Una bandera de Estados Unidos colgaba en la esquina, imponente, indiferente. Me sentaron frente a un juez de rostro severo, con cabello gris y gafas que reflejaban la luz. A mi lado, un abogado público que apenas me conocía, hojeaba un expediente como si fuera un trámite más. No había nadie en las bancas por mí, ni mi esposa, ni mis hijos, ni nadie. Esa soledad fue la primera sentencia. El juez comenzó a leer mi caso en voz monótona, traducido al español por una intérprete. 15 años en el país sin autorización legal, empleos informales, sin antecedentes criminales, familia en México. Cada palabra me dolía porque convertía mi vida en un par de líneas frías. No había espacio para mis amaneceres en las obras, para los dólares enviados con manos temblorosas, para las llamadas donde prometía que pronto estaríamos juntos. Solo un expediente con mi nombre y una lista de faltas. El fiscal tomó la palabra con voz seca. Su señoría, el acusado ha permanecido en este país en clara violación de la ley durante más de una década. Ha trabajado sin autorización, beneficiándose de lo que no le corresponde. La ley es clara. Solicitamos deportación inmediata. Lo decía sin emoción, como si hablara de un objeto fuera de lugar que debía ser removido. Yo escuchaba y sentía que mi corazón se encogía más y más. Cuando me dieron la oportunidad de hablar, respiré profundo. La voz me temblaba, pero no me callé. Señor juez, yo sé que no tengo papeles, sé que la ley dice que debo irme, pero lo único que he hecho en este país es trabajar. 15 años levantando paredes, cargando sacos de cemento, pintando casas que nunca habité, nunca robé, nunca hice daño. Cada dólar que gané lo mandé a mi familia en México, para que mis hijos tuvieran escuela, comida y un techo. No pido compasión, solo que entienda que detrás de este uniforme naranja hay un hombre que se partió el alma para darles un futuro a los suyos. El juez me miró en silencio unos segundos, pero su rostro no revelaba nada. La intérprete tradujo mis palabras al inglés, pero sentí que en el aire se evaporaban. Mi abogado público intentó reforzar. Mi cliente no representa un peligro. Tiene buena conducta. No tiene antecedentes criminales. Pedimos que se considere su tiempo en el país como un factor humanitario. Su voz sonaba débil, sin convicción. El juez cerró el expediente con un golpe seco. La decisión no se dará hoy. El caso queda pospuesto para revisión. El acusado permanecerá bajo custodia. El mazo golpeó la mesa y el sonido me atravesó el pecho como un disparo. Me levantaron de inmediato, las cadenas tintineando otra vez con cada paso. Mientras me llevaban hacia la salida, miré de reojo las bancas del público, vacías. Esa imagen fue un puñal. Pensé en mi esposa, en cómo había sido capaz de dar mi dirección, y comprendí que aunque el juez me diera una oportunidad, ya había sido condenado de la forma más cruel, condenado a la soledad. De regreso en el camión, un compañero de celda, un hondureño de rostro cansado, me susurró: lo más duro no es lo que diga el juez. Lo más duro es saber que afuera nadie pelea por ti. Y esas palabras se me clavaron en el alma, porque eran verdad. Yo había sostenido a tantos con mi trabajo, había enviado miles de dólares, había sacrificado mi juventud, y sin embargo, en la sala donde se decidía mi destino, no había un solo rostro que me mirara con amor.
Esa noche, en la litera fría, comprendí que lo que más pesaba no era la posibilidad de ser deportado, sino la certeza de que había sido entregado por la persona que más debía cuidarme, que el verdadero juicio ya había sido dictado en mi propia casa. Los días después de la audiencia se convirtieron en un martirio repetitivo. Las luces encendidas a las 5 de la mañana, el conteo con voces duras en inglés, la comida insípida servida en bandejas de plástico, el patio cercado donde caminábamos en círculos como si fuéramos ganado. Yo me movía como un autómata, sin esperanza, sin fe. La frase de mi esposa seguía clavada en mi mente como un cuchillo. No podía más. Yo también merezco vivir. Cada vez que la recordaba, sentía que me arrancaban el aire de los pulmones. Me decía a mí mismo que lo había perdido todo, que ya no quedaba nadie dispuesto a levantar la voz por mí. Pero un día, cuando menos lo esperaba, escuché mi apellido resonar en la voz ronca de un guardia. Ramírez, tienes visita. Pensé que había entendido mal. Nadie me visitaba. Nadie. Caminé hasta la sala de visitas con el corazón encogido, convencido de que era un error. Y entonces la vi. Al otro lado del vidrio, con un auricular en la mano, estaba mi hija Lucía. Hacía años que no la veía en persona. La última vez todavía era una adolescente con los ojos llenos de sueños. Ahora, a sus 21 años, se presentaba frente a mí con una fuerza inesperada. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero su voz fue firme cuando habló por el teléfono. Papá, no estás solo. Esa frase me atravesó como un rayo. Nadie me la había dicho en mucho tiempo. Me quedé mudo, con la garganta cerrada, hasta que logré murmurar, «Mija». Ella sonrió entre lágrimas. «Yo sé que mamá fue quien dio tu dirección. Yo lo sé todo, pero yo no estoy de acuerdo. Yo vine porque quiero ayudarte». Me explicó que había contactado a una organización que defendía a inmigrantes, que había conseguido que un abogado revisara mi caso. «No prometen nada, papá, pero vamos a pelear. No te voy a dejar solo». Yo escuchaba incrédulo, con las lágrimas corriéndome por las mejillas. Todo el peso de la traición de mi esposa se aligeraba un poco al escuchar la voz firme de mi hija. Lucía me contó que en la casa había discusiones, que Daniel, mi hijo mayor, me culpaba de todo. Decía que yo había escogido ese camino, que ahora debía asumir las consecuencias. «Pero yo no pienso así», insistió. «Yo sé cuánto trabajaste, cuánto nos diste, y yo no voy a dejar que te borren como si fueras nada». Su voz temblaba de emoción, pero era firme. La conversación duró apenas 15 minutos, pero en ese cuarto helado me devolvió algo que creía muerto: la esperanza. Cuando regresé a la celda, los muros grises seguían allí. Las luces fluorescentes seguían quemándome los ojos. El olor a cloro y sudor seguía impregnando el aire. Pero dentro de mí había un fuego nuevo, un fuego pequeño, sí, pero suficiente para mantenerme en pie. Esa noche no dormí. Me quedé acostado en la litera dura, repitiendo en mi mente las palabras de Lucía. «No estás solo». Cerraba los ojos y la veía frente a mí, con la cabeza erguida, enfrentando un sistema que parecía invencible, y me di cuenta de que aunque mi esposa me había enterrado con su traición, mi hija me había rescatado con su lealtad. Al día siguiente, cuando nos llevaron de nuevo al comedor, un hondureño me preguntó por qué sonreía en medio de tanta miseria. Le respondí en voz baja, «Porque alguien afuera todavía cree en mí». Él me miró con envidia y tristeza. «Eso es un milagro», me dijo, y tenía razón. En un lugar donde todos cargábamos con la marca de la soledad, tener a alguien que peleara por ti era un milagro. No sabía qué pasaría en la siguiente audiencia. No sabía si el juez cambiaría algo, si el abogado podría convencerlo, si habría una salida distinta a la deportación. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que la historia aún no estaba escrita del todo, que la traición no era el punto final, sino solo un capítulo más. Ese día comprendí algo que me acompañaría para siempre. El amor verdadero no se mide en palabras bonitas ni en promesas fáciles. Se mide en estar presente cuando todos los demás han desaparecido.
y mientras me quedaba sentado en la celda, con la luz blanca ardiendo sobre mi rostro, supe que aunque el mundo me diera la espalda, la voz de mi hija era suficiente para recordarme que todavía tenía motivos para luchar. El día de la segunda audiencia amaneció con la misma rutina de siempre. Los gritos de los guardias, las luces encendidas a la fuerza, el sonido metálico de las cadenas en los tobillos. Pero dentro de mí, algo era distinto. Ya no caminaba como un muerto viviente rumbo a la corte. Caminaba con las palabras de Lucía en el corazón. Papá, no estás solo. Cuando entré a la sala, lo primero que vi fue a mi hija en la primera fila, con un folder lleno de papeles entre sus manos. Sus ojos brillaban de determinación. Me sonrió con firmeza, como si quisiera sostenerme solo con la mirada. Ese gesto me devolvió fuerzas para mantenerme erguido frente al juez, aunque el uniforme naranja me recordaba lo vulnerable que estaba. El fiscal repitió lo mismo de siempre, con voz mecánica. El acusado ha permanecido ilegalmente en este país durante más de una década. Ha trabajado sin autorización. La ley es clara. Solicitamos deportación inmediata. Era como escuchar una grabación sin alma. Para él, yo era un número, un caso más en una lista interminable. Pero entonces intervino el abogado que Lucía había conseguido. No era el defensor público desganado que apenas había hablado la primera vez. Este hombre tenía presencia, seguridad. Se levantó, desplegó documentos y comenzó con una voz firme. Su señoría, mi cliente no es un criminal. Es un hombre que dedicó 15 años de su vida a trabajar en este país, sosteniendo a su familia con cada dólar ganado. No tiene antecedentes. Ha sido víctima de explotación laboral y, lo más grave, de traición. Fue entregado por su propia esposa, quien proporcionó su dirección a las autoridades. Lo que tenemos aquí no es solo un caso migratorio, es un ejemplo de cómo este sistema destruye familias. La intérprete traducía cada palabra, y yo escuchaba como si fuera un relato de alguien más. Sentía un nudo en la garganta porque, por primera vez, alguien estaba contando mi historia completa. No solo mis faltas legales. El abogado presentó pruebas, recibos de remesas enviados semana tras semana durante más de una década, cartas de compañeros de trabajo que confirmaban que siempre llegaba primero y me iba al final. Incluso un testimonio de Lucía, narrando cómo yo había sostenido la casa desde lejos. Este hombre no representa una amenaza, representa sacrificio. Y sin embargo, en lugar de reconocimiento, fue traicionado en lo más íntimo, en su propio hogar. El juez levantó la vista. Por primera vez pareció realmente escuchar. El fiscal intentó interrumpir. Eso no cambia que no tenía documentos. La ley no hace excepciones. Pero el abogado no cedió. La ley es clara, sí, pero la justicia exige contexto. Y aquí el contexto es que este hombre ha sido más útil a esta sociedad que muchos con papeles. Lo único que hizo fue trabajar, pagar con sudor lo que otros no quieren hacer, y mantener viva una familia a miles de kilómetros. Si lo deportan, no solo borran a un hombre, borran 15 años de sacrificio invisible. Yo tenía lágrimas en los ojos, miré a Lucía, y la vi llorando también, pero no de derrota, sino de orgullo. Era como si su sola presencia gritara: mi papá no es un número, mi papá es un hombre. El juez suspiró, se acomodó las gafas y dijo en voz grave: este caso no es sencillo. El acusado violó la ley migratoria, es cierto, pero también es cierto que no representa un peligro, que ha mostrado conducta ejemplar y que cuenta con apoyo familiar. Este tribunal necesita tiempo para revisar la nueva evidencia presentada. La decisión se pospone. El sonido del mazo golpeando la mesa retumbó en mi pecho. No era libertad, pero tampoco era condena inmediata. Era tiempo. Y en un lugar donde todo parece perdido, el tiempo es esperanza. De regreso al centro de detención, los demás me preguntaban qué había pasado. El juez aplazó la decisión, respondí. Algunos me palmeaban la espalda, otros murmuraban que eso era buena señal. Yo, por dentro, sentía que una grieta se había abierto en el muro de mi condena. No era mucho, pero era suficiente para respirar. Esa noche, en la literatura, pensé en mi esposa.
en cómo había marcado ese número que me condenó. Y luego pensé en Lucía, en cómo había levantado la voz para salvarme. Entendí entonces que la traición y la lealtad pueden habitar bajo el mismo techo, en la misma sangre, y que, aunque una me había enterrado, la otra me estaba devolviendo la vida. Los días que siguieron a la segunda audiencia fueron una mezcla extraña de miedo y esperanza. Miedo, porque cada minuto en esa celda gris me recordaba que podía ser deportado en cualquier momento. Esperanza, porque sabía que Lucía no se detenía, que buscaba más pruebas, que hablaba con el abogado, que peleaba en mi nombre afuera de esas paredes. Esa dualidad me mantenía despierto por las noches. La certeza de que todo podía terminar en un avión rumbo a México y la fe de que mi hija lograra un milagro. Una tarde, durante la hora de patio, un guardia me llamó y me entregó un sobre. Era otra carta de Lucía. Sus palabras me devolvieron aire. Había conseguido que un antiguo compañero de trabajo escribiera una declaración jurada confirmando que yo siempre había sido el primero en llegar y el último en irme, que nunca tuve problemas de conducta, que incluso entrenaba a los nuevos con paciencia. También había anexado copias de transferencias de dinero que probaban los miles de dólares que envié a lo largo de los años. Papá, no prometo que el juez cambie todo, pero prometo que cuando te mire, verá a un hombre, no a un número. Leí esa frase una y otra vez, hasta que las lágrimas me nublaron la vista. El día de la última audiencia llegó con un nudo en el estómago. Me levantaron de madrugada, me encadenaron de nuevo y me subieron al camión blanco. Esta vez cerré los ojos durante todo el trayecto, murmurando en silencio el nombre de mi hija como si fuera una oración. Lucía, Lucía. Al entrar a la sala, la vi. Estaba allí, en la primera fila, con los ojos firmes y el folder de siempre en las manos. Me sonrió entre lágrimas, y ese gesto fue suficiente para sostenerme de pie frente al juez. El fiscal habló primero, con la misma frialdad de siempre. El acusado ha permanecido ilegalmente en este país por más de 15 años. Ha trabajado sin autorización. La ley es clara. Debe ser deportado de inmediato. Su voz era una máquina, sin alma. Luego se levantó el abogado de Lucía. Su tono fue firme, decidido. Su señoría, este hombre no es una amenaza. Es un trabajador. Durante 15 años levantó casas, pintó paredes, sostuvo a su familia en México. No tiene antecedentes criminales. Fue traicionado en lo más íntimo, entregado por su propia esposa. Y sin embargo, aún en medio de esa traición, aquí está su hija, presente, luchando por él. Eso demuestra que este hombre no está solo, que su vida ha tenido un impacto real en quienes lo aman. El juez revisó los documentos, leyó algunas cartas, observó los recibos de remesas. Yo lo miraba con el corazón en la garganta, sintiendo que cada segundo definía mi futuro. Finalmente habló, con voz grave. Este tribunal no ignora el sacrificio del acusado. Tampoco ignora que su conducta ha sido ejemplar y que cuenta con apoyo familiar. Pero la ley es clara, y la violación de la ley migratoria no puede pasarse por alto. La deportación se ejecutará. Sin embargo, se concede la opción de salida voluntaria bajo supervisión, otorgando un plazo de 30 días para organizar su regreso. Las palabras me golpearon como un martillo. Deportación. La pesadilla se confirmaba, pero también estaba la otra parte. Salida voluntaria. No me arrastrarían encadenado en silencio. Tendría un margen, un respiro para despedirme, para recuperar un poco de dignidad antes de dejar este país. Era una derrota, sí, pero no absoluta. Miré a Lucía. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de orgullo. Ella sabía, igual que yo, que habíamos peleado hasta el final, que no nos quedamos callados, que aunque la ley me expulsara, no lo hacía como un criminal, sino como un hombre que dio todo por los suyos. Cuando me levantaron para sacarme de la sala, caminé con la frente erguida. Sentía el peso de las cadenas, pero también la ligereza de haber recuperado mi voz. No había ganado la libertad, pero había recuperado algo que vale más, mi dignidad. De regreso al centro de detención, los demás me preguntaron qué había pasado.
Me deportan, respondí, pero con salida voluntaria. Algunos me palmeaban la espalda, otros murmuraban que era una suerte dentro de todo. Yo solo pensaba en mi hija, en lo que había hecho por mí. Ella había estado allí cuando todos los demás me abandonaron. Esa noche, en la literatura, entendí que el fallo del juez no era lo más doloroso. Lo más doloroso era aceptar que mi historia en este país terminaba no solo por las leyes, sino porque mi propia esposa había decidido borrarme. Sin embargo, también comprendí que no todo estaba perdido, porque mientras Lucía existiera, mientras su voz me acompañara, yo todavía tenía razones para seguir de pie. El día que crucé por última vez las puertas del centro de detención, llevaba mis pocas pertenencias en una bolsa transparente, un par de calcetines, una camiseta desgastada y las cartas de Lucía dobladas con cuidado. Afuera me esperaba ella. Cuando la vi, no pude contener las lágrimas. Corrí hacia sus brazos y sentí que todo el peso de esos meses encerrado se derrumbaba en ese abrazo. Me sostuvo fuerte, como si con su abrazo quisiera devolverme los años que me habían robado. Los días siguientes en Houston fueron extraños. Caminaba por las calles, sabiendo que ya no me pertenecían. Miraba las casas que había pintado, los edificios que había ayudado a levantar, los parques que soñaba recorrer con mis hijos. Todo estaba allí, intacto, pero ya no era mío. Era como asistir al funeral de mi propia vida. Tenía 30 días para organizar mi salida voluntaria, y cada amanecer era un recordatorio cruel de que el tiempo se agotaba. Pasé esas semanas al lado de Lucía. Ella me llevó a comer tacos en la esquina. Me mostró los lugares que habían marcado su juventud sin mí. Me habló de sus estudios, de los sueños que tenía. Escucharla era un alivio y un dolor al mismo tiempo. Orgullo de verla fuerte y triste de todo lo que me había perdido. Daniel, en cambio, nunca apareció. Lucía me confesó que decía que yo había escogido ese camino y que debía aceptar las consecuencias. No lo odié. Solo sentí un vacío enorme, como si una parte de mí hubiera muerto en su indiferencia. El día de mi vuelo llegó demasiado rápido. El aeropuerto estaba lleno de gente con maletas nuevas, sonrisas de vacaciones, planes de futuro. Yo llevaba solo una mochila con lo poco que me quedaba y un pasaje que no era un inicio, sino un final forzado. Antes de entrar a la fila de embarque, abracé a Lucía por última vez. Ella lloraba desconsolada, repitiendo, «Papá, esto no es el final. Voy a verte en México. Voy a estar contigo». Sus palabras fueron mi último consuelo. Le acaricié el rostro y le dije, «Mija, tú eres mi verdadero milagro. Eres la prueba de que todavía hay lealtad en este mundo». Cuando el avión despegó, miré por la ventana el cielo de Estados Unidos una última vez. No sentí odio, sentí cansancio. Un cansancio tan profundo que me pareció un alivio. Cerré los ojos y recordé mi llegada en 2008, joven, lleno de sueños, con las botas rotas y el corazón ardiendo de esperanza. Recordé las primeras remesas, los sacrificios, las promesas de mi esposa de que pronto estaríamos juntos, y recordé también la llamada que lo destruyó todo, la dirección que salió de su boca como sentencia. Al aterrizar en México, el aire tenía un olor distinto, a tierra, a recuerdos que creía olvidados. Caminé por el aeropuerto con pasos inseguros, como un extraño en mi propio país. Tenía miedo, pero también una sensación rara de alivio. Ya no tenía que esconderme, ya no tenía que vivir en las sombras. La cárcel de la invisibilidad había terminado, aunque me hubiera costado todo. Hoy, mientras escribo estas palabras, entiendo que lo más doloroso no fue la deportación, sino la traición, porque uno puede aceptar la dureza de la vida, el peso de las leyes, la crueldad del sistema, pero que la persona con la que compartiste tu cama, la madre de tus hijos, sea la que marque el número para entregarte, eso te mata por dentro. Y, sin embargo, también aprendí que la lealtad verdadera existe. Está en la voz firme de una hija que se niega a abandonar a su padre. Está en los abrazos que sostienen cuando todos los demás se han ido. Perdí 15 años de mi vida en un país que me borró como un número. Perdí a mi esposa,
que me cambió por un silencio y una dirección dada en secreto. Perdí la ilusión de ser parte de una familia completa, pero gané algo que vale más que todo, la certeza de que, aunque me arrancaron todo lo material, sigo siendo un hombre digno, con una hija que cree en mí. He aprendido que la traición y la lealtad pueden habitar bajo el mismo techo, en la misma sangre. Una me hundió, la otra me levantó. Y aunque mi historia en Estados Unidos terminó con un boleto de regreso, mi historia como hombre no terminó allí. Porque sigo respirando, sigo de pie, y mientras tenga a Lucía de mi lado, sé que todavía tengo un futuro, aunque sea distinto al que soñé.